Dios les bendiga, amados hermanos. Quisieran estar de pie conmigo una vez más para ir al texto de la palabra, aparte de saludarnos y vernos en esta mañana. Qué bendición poder estar hoy aquí en la casa del Señor. Amén. Quiero invitarlos que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Estoy muy agradecida con el Señor por la vida, porque me deja predicar su palabra, pero no dejo de sentir una gran responsabilidad. Fíjese que difiero acerca de algunas personas que dicen que jamás se te quita el nervio cuando vas a predicar. Yo creo que sí se quita el nervio porque vas adquiriendo, ¿qué te puedo decir yo? Profesionalismo, práctica, pero lo que no se quita jamás es esa sensación en el estómago de reverencia, de temblar ante lo que vamos a exponer y la responsabilidad que tenemos. Vidas pueden ser salvadas y son salvadas por la exposición de nuestra palabra, y hay un testimonio en el cielo, no solamente aquí en la tierra, de lo que estamos predicando. Entonces, eso sí siempre está por la gran responsabilidad que tenemos de predicar la palabra. Y cuando el Señor, hermanos, me mete en situaciones como en las que me mete hoy, híjola, pues todavía me pesa más. Pero bendito sea Dios que estamos hoy aquí, su Espíritu Santo nos asiste, está en medio de nosotros, lo hemos adorado y exaltado, y Él nos va a bendecir. Capítulo 18 del capítulo 4 de Ezequiel, dice así la palabra del Señor: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Quisiera leer conmigo este versículo juntos. Lo hacemos a la 1, a las 2 y a las 3. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esta última parte lo que está diciendo es que todas las almas son de Él, pero no significa que vayan a tener el mismo resultado ni el mismo trato. Como todas son mías, yo les daré el justo trato, el justo pago. Es lo que dice al cerrar: el alma que pecare, esa morirá. Hacemos una oración para sentarnos después. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por nuestro entendimiento, por nuestros oídos, porque podemos conectar contigo en este día y recibir tu palabra en humildad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos empezando una serie, hermanos, que se llama El estado de tu alma. La idea es que nosotros podamos hacernos cargo, podamos revisar el alma. Y se me hace muy apropiado que seamos invitados a revisarnos, a medirnos, a cualificarnos. ¿Por qué? Porque esta es la época de eso. Nos medimos todo, nos medimos el azúcar, nos medimos la presión, nos medimos los triglicéridos, nos medimos el calcio, nos medimos el factor quién sabe qué, nos medimos el otro factor no sé qué. Como que estamos tan enamorados de la vida que no queremos medirnos, por eso nos medimos absolutamente todo para corregirlos, pero nos vamos a morir. Lo que sí no se va a morir, lo que tiene eternidad, es el alma. Ahora déjenme le digo algo: el alma no se sabe en dónde se encuentra. Desde largas eternidades hay personas que están interesadas en saber dónde se aloja el alma en el cuerpo, y no se ha descubierto. Un doctor, el más famoso en este ámbito de investigación, después de haber estudiado montones de muertos, él llegó a una conclusión y estableció que el alma pesa, me parece que 250 gramos, algo así. Porque hizo este estudio y comprobó que en todos los cuerpos que fallecieron pesaban antes este peso, y cuando fallecían pesaban menos este peso. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu regresa a Dios que lo dio, ¿verdad? El cuerpo se queda aquí en la tierra, y es el alma, hermanos, el que comparece delante de la presencia del Señor para ser galardonado o bien para ser reprendido. El alma que nosotros tenemos es eterna. ¿Dónde se aloja? ¿Cuándo se crea? ¿Cómo se forma? No sabemos. La Biblia dice que Dios formó al hombre del barro y sopló aliento de vida, y esa formación del hombre en el barro habla del cuerpo, de lo tangible del ser humano, y ese soplo de vida habla del espíritu de Dios depositado en el hombre. Y los que más han estudiado y dicen que cuando ese soplo de vida hace contacto
con lo orgánico, ahí surge el alma, pero no sabemos cómo surge ni nada. Pero creemos en el alma y la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca del alma. Así que la invitación es que en esta serie indaguemos acerca de nuestra alma. Y déjeme le digo algo, en este tema del COVID, por ejemplo, en esta pandemia pasada que acabamos de atravesar, aprendimos a medir nuestra oxigenación, supimos eso. Y dije, caray, 90, 95, me estoy muriendo. Ya había riesgo, ¿no? En cuanto detectábamos una baja por ahí, sabíamos que teníamos que hacer algo. Entonces, si ustedes me permiten, usaré una metáfora para expresar lo que estamos viviendo hoy el día y por qué es tan importante que tengamos cuidado de nuestra alma. Resulta que hoy vivimos en una cultura llamada secularismo. Y el secularismo contrajo nupcias con el relativismo. Y estos dos tuvieron un hijo que se llamó hedonismo. Ahora, ¿qué es eso, pastora? Entonces déjenme le explico de una manera bien sencilla. La filosofía o la cultura del secularismo estableció que Dios no debería ser parte de la humanidad. Y lo despojaron, lo echaron fuera de todos los entornos donde Dios se manifestaba. De la política, de la religión, de la educación, de las familias, del gobierno. Dijeron, no queremos a Dios aquí, que se vaya, que se vaya, que se vaya. A través de sus filosofías, de sus argumentos, lo fueron desalojando. Y el relativismo llegó con esta gran propuesta. Como ya Dios no está, entonces ahora lo que nos debe de regir son nuestros asegúnes, nuestras ideas, nuestras filosofías, nuestros pensamientos. Entonces, el secularismo es, a Dios lo echamos fuera, el relativismo es, somos regidos por nuestras propias normas, y el hedonismo lo que hace es que coloca al ser humano en el centro donde le tocaba antes estar a Dios. Ese es el entorno en el que nosotros estamos viviendo socialmente ahorita. Entonces, puedo llamarle a este resultado como una pandemia que está soltando virus y que se opone y trabaja en contra de nuestra alma. ¿Cuál es el resultado del secularismo, el relativismo y el hedonismo? No lo van a creer. Chile sin chile. Chile sin chile. Resulta que a los chinos les mortificó que tuvieran que depender de Delicias y toda esta zona para tener chile chipotle. Entonces han hecho investigaciones y ahora nos llega chile en los elotes, en los tamarindos, en quién sabe qué tanto, que no es chile, está quimiqueado. El resultado es que ahora tenemos productos de piel sin piel. El resultado es que ahora tenemos cristianos sin Cristo. Y eso es lo que me atañe a mí y lo que me importa a mí en este día. Este es el mal que nos ha dejado la época. Cristianos sin Cristo, viviendo bajo sus propios modelos rectores, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias filosofías. Entonces me encanta este pasaje que esté escrito en Ezequiel. Creo que es ad hoc para mi tema. Porque Ezequiel, hermanos, es el profeta enviado por Dios para hablarle a un pueblo que fue exiliado por 70 años en Babilonia. Porque este pueblo, estos israelitas, fueron afectados por esta pandemia, por este pecado, por este mal. Descuidaron el estado de su alma y aunque eran el pueblo de Dios, vivían por fuera de Dios para vivir para sus propios placeres. Por eso la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre por su iglesia, nos llevaremos muchas sorpresas. Entrará gente a la presencia del Señor que nosotros no pensábamos que iba con el Señor, y algunos que pensábamos que íbamos con el Señor, nos quedaremos aquí. Esa es la realidad y esa es la sorpresa. Entonces, cuando el Señor exilia a Israel por haberse apartado, porque el texto que leímos dice, el alma que pecare morirá. Todas las almas son mías, pero yo les doy su tratamiento a cada una de acuerdo a su comportamiento. Entonces se portaron mal y el Señor los exilió. Y entonces cuando fueron exiliados, pues llevaban bebés. Otros iban en el vientre, otros nacieron en el exilio porque duraron 70 años viviendo en Babilonia. Entonces, estas nuevas generaciones que nacen y crecen en Babilonia empiezan a soltar un refrán. Y ese refrán dice, los
padres comieron las uvas agrias y a los hijos les sale la dentera. Contextualizado este refrán podría decir esto: los papás se comieron la piña y a nosotros se nos escaldó la lengua. Los papás hicieron lo malo y a nosotros nos está yendo mal. Entonces, cuando nosotros vemos ahora, volteamos y decimos, con que no puedo comprarme una casa, con que no puedo hacer esto, con que no puedo hacer aquello, y volteamos a los papás y decimos, es que los papás hicieron mal. Hicieron esto y no, entonces el Señor se toma todo este capítulo 18 a través de los labios del profeta Ezequiel para explicarle al pueblo que Él no es injusto, que le da el trato justo a cada persona, le da el premio y le da el castigo a cada persona. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, como Dios es justo y no tiene nada que ver lo que estemos viviendo, ni las influencias que estén alrededor de nosotros, ni la crianza, ni los padres, sino las respuestas que nosotros damos, entonces es importante que tengamos cuidado de nuestra fe. Hubo una época gloriosa, éramos felices y no lo sabíamos, donde la fe era axiomática. Un axioma, hermanos, es una verdad tan obvia que no tiene que demostrarse. La pastora venía llena de bolas. No tengo que demostrarlo, es verdad. Bolitas. Sí, gracias, amor, por tu generosidad. Por bolitas. Entonces, una verdad, un axioma es una verdad que es tan obvia que no se tiene que demostrar. Entonces, antes la fe era obvio. Locos eran los que no creían en Dios. Locos eran los que no reverenciaban a Dios. Locos eran los que no temían a Dios. Locos eran los que no mentaban a Dios, no hablaban a Dios, no invocaban a Dios. Esos eran los extraños, los locos. Pero ahora, hermanos, la fe ya no es axiomática. A usted ahora se le ocurre decir que Dios existe y empiezan, ¿qué quieres decir con que Dios existe? Porque esto y aquello. Ya la fe no es en automático como era antes, y entonces nuestra alma está en un riesgo tremendo cada vez, porque lo que antes era natural, ahora es no natural. En un curso que estamos ya por terminar, de hecho esta semana que entra nos graduamos de un curso comunitario, y el director educativo es increíble porque pues él es un civil, y es un abogado, pero trabajó en algún momento directamente con el Vaticano en ONGs y cosas así muy padres. Entonces él tiene una fe, aunque se desenvuelve en este ambiente político, él es católico, supongo. Entonces, pero está liderando a un grupo que empezamos 1000 y estamos terminando 500, de personas que tenemos diferentes ideas y filosofías. Entonces, sin embargo, es muy valiente, y cuando da sus explicaciones y sus reflexiones dice, yo digo que fue Dios, algunos pueden decir que es el universo. Yo digo que fue Dios, algunos pueden decir, pero es muy disruptivo al tener esta posición y esta función y sin embargo atreverse a mencionar a Dios, porque cualquiera lo puede cuestionar. Tenemos un estado laico, no se debe de mencionar a Dios en ningún lugar, y tú te atreves a decir algo de Dios y te satanizan, te quieren echar al fuego, a quemarte en la hoguera verde. Ha cambiado tanto nuestra vida, nuestra sociedad. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está pasando? Resulta, amados hermanos, que en el Edén, cuando Dios creó al hombre, les explicaba ahorita, de barro, y le dio su aliento de vida, puso en el espíritu, y luego al fusionarse estos dos surge el alma del hombre, el alma donde residen tantas cosas importantes. Quiero decirle que en este huerto, en el huerto del Edén, el orden que existía era el espíritu, era el amo, el alma era el mayordomo y el cuerpo era el siervo. Pero el espíritu del hombre tenía tal conexión con el espíritu de Dios, con Dios mismo, ¿sí o no? Charlaban en las tardes, tomaban el té Adán y Eva con Dios y hablaban de cosas importantes, se hablaban de tú a tú, se veían, caminaban juntos. Porque el espíritu del hombre estaba tan conectado con el espíritu de Dios.
Y entonces el alma estaba para atender al espíritu y hacer las cosas del espíritu, y el cuerpo obedecía lo que el alma como mayordomo le mandaba. Ese era el orden. Pero ahí no había violencia del diseño, porque desde ahí el alma tenía este gran tesoro que Dios quiso dispensarle al hombre en su soberana voluntad, que es voluntad. El alma de Adán y el alma de Eva, pura en ese momento, sin embargo, tenían voluntad. Es decir, podían decidir. ¿Decido mantenerme aquí en este buen estado del alma o decido salir de este buen estado del alma? ¿A ustedes les ha tocado escuchar a personas que dicen, qué bonita alma tiene esta persona? ¿Y les ha tocado escuchar decir, este es un desalmado? ¿Les ha tocado escuchar decir, esta es un alma perversa? Porque no se habla de actos perversos, se habla de almas. No se habla de personas bonitas, se habla de almas. No se habla de ausencia de persona, se habla de ausencia de alma. De alguna manera como que medio identificamos estas realidades. Entonces desde el Edén, Adán y Eva ya habían sido provistos de alma por cuanto tenían cuerpo y tenían espíritu, y al fusionarse estas dos dio como resultado el alma. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues un día, hermanos, a partir de la caída, todo cambió, todo se alteró, todo se deformó. Digamos, me permito decirlo así, el alma es la meca de la voluntad, y sus ídolos del alma son el conocimiento y la razón. De lo que se nutre el alma, de saber más, de conocer más, de indagar más, de probar, de desafiar su conocimiento. Tan es así, hermanos, que la serpiente, hablando con Eva, se acercó y le dijo en su segunda intervención, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y entonces seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces cayó en esa tentación el alma de Eva. Ella quería saber más, conocer más, tener información de primera mano. No quería depender del espíritu. Porque la palabra del Señor dice, hablando de su Espíritu Santo, no del espíritu del hombre, hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos recordará todas las cosas, traerá a memoria, nos hará comprender. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero en miniatura, el espíritu del hombre tenía la capacidad de entender a Dios, y de hecho la tiene, de interpretarlo. Por eso algunas personas que le dan mucho para arriba al tema de su espíritu, pero lejos de Dios, pues están en todo el esoterismo, en todo lo que es salvación por fuera de Dios, porque están nutriendo bastante el espíritu del hombre, porque el espíritu tiene la capacidad de intuición, de comunión, de discernir. Entonces la serpiente, hermanos, sedujo a Eva y la hizo caer con esta oferta de estos ídolos de vas a saber más, vas a tener más conocimientos. Tal vez por eso, dice Washmani, viene en contraparte la respuesta de Dios y dice que al Señor le plació que fuéramos salvos por la locura de la predicación. No por el conocimiento, no por la inteligencia, no por el mucho saber, no por los grados académicos. De hecho, penosamente muchas veces pasa que entre más conocimiento adquieren, más lejos están del Señor. No es en todos los casos, pero ocurre con demasiada regularidad. Entonces necesitamos, hermanos, por este desorden en el que vivimos después de la caída, que el alma se enseñoreó. El alma se enseñoreó y el espíritu del hombre como que se achicó o se hizo pequeño. Y entonces, déjenme, me explico de esta manera. Este es el alma, este es el cuerpo y aquí está el espíritu. Entonces, cuando la Biblia nos dice y nos distingue con mucha claridad el apóstol Pablo de hombres espirituales y de hombres carnales, lo que ocurre es que la influencia de la carne, mis apetitos, mis gustos, mis necesidades, mi hedonismo, está todos los días hablándole a mi alma y diciéndole, alma, yo necesito esto. Alma, yo quiero aquello, alma, yo quiero lo otro, alma, yo quiero. Y entonces, si yo logro influir el alma, tocar su voluntad, entonces su voluntad se rinde a mí.
¿sí? Y me obedece a mí, colabora conmigo. Y entonces ya el cuerpo no es un siervo. A veces el cuerpo es un señorón. Esos son los que el apóstol Pablo habla de ser personas carnales, porque la carne domina la voluntad del alma. Pero cuando habla de ser seres espirituales, es porque el espíritu influye tanto al alma. No nos conviene hacer eso, alma. Nos va a meter en problemas eso, alma. Por eso algunos predicadores o directores de alabanza dicen, dile a tu alma que alabe a Dios. Porque hay que motivar al alma, porque el alma está ahí y tiene esta gran presea, la voluntad, es la jefa. El espíritu, hermanos, no puede mover al cuerpo. Necesita mover al alma para que el cuerpo se mueva. Por eso la palabra del Señor dice, el espíritu está dispuesto, siempre, pero la carne es débil. El espíritu no mueve a la carne, el alma mueve a la carne cuando su voluntad se alinea a los preceptos y mandatos del Señor. Entonces, de alguna manera, en este tiempo, el alma, a partir de la caída, ha tomado mucho poder, mucho poder. Y entonces tenemos que revisar cuál es el estado del alma. Si pudiéramos pensar en un almómetro, en un medidor del estado del alma, algunos estudiosos pueden decir que el alma tiene 3 estadios en cuanto a su moralidad o su relación con Dios, y uno de ellos, que es el ideal, es la plenitud. Es la plenitud. Cuando hemos oído ese canto que dice que cuando su espíritu se roza con mi espíritu. Hay otro canto que dice, ¿qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar, me haces desmayar, me debilitas. ¿Qué tiene? Hasta el cuerpo, hermanos, se somete cuando el Espíritu de Dios se roza con el Espíritu y el alma es influenciada por la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Pero entonces, en esos momentos que experimentaron, por ejemplo, los apóstoles cuando hubo la transfiguración en el monte, que vieron a Elías y a Moisés y a Dios y que dijeron, hagamos una enramada aquí y quedémonos. Porque estaban, por decirlo de alguna manera, experimentando la plenitud de su alma. Ese es el estado ideal. Cuando no queremos dejar de estar en la presencia del Señor, cuando no queremos dejar de adorarlo, cuando no queremos dejar de agradarlo, cuando no queremos dejar de servirlo. Ese es el estado ideal del alma que se ha rendido al Señor y lo podemos llamar plenitud. Pero hay otro estado, hermanos. El estado de exilio. Y el exilio, esta palabra significa expulsión forzosa. Y a veces nuestra alma, por más que quiere, no puede. Hay gente que dice, déjeme, me voy y me doy una vuelta al mundo. Es más, ahora hay gente que me ha dicho, tengo en pausa la religión. ¿Ok? Me voy a tomar un tiempo de la iglesia. Perfecto. Se van a exiliar y está bien. Yo le digo, si Dios te lo permite, está bien, pero yo no te puedo garantizar que tú vas a volver. El alma te engaña si te dice que cuando tú quieras tú vuelves. Pregúntenle a Esaú. Perdió su primogenitura, su silla, su herencia, su promesa, su bendición, y ni aún con lágrimas pudo volver a obtenerla. Entonces, hay gente que se exilia, forzosamente se va de este estado de plenitud donde Dios quería tener nuestras vidas. Es un estado delicado, difícil. Yo voy a desarrollar más de estos 3 estados en los siguientes domingos para que aprendamos de ellos. Pero otro estado, segundo estado, que es sumamente peligroso, es el estado intermedio, donde vivimos los cristianos, muchos de nosotros cristianos. Los cristianos también nos exiliamos, como no, también, es decir, en estos 3 estadios podemos movernos. Idealmente debiéramos de cuidar nuestras vidas para todos los días, esforzarnos y estar en este estado de plenitud, donde queremos hacer esta enramada y permanecer en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, el alma que pecare
esa morirá. Déjeme le platico que este secularismo, relativismo, hedonismo que nos ha dado cristianos sin Cristo, nos ha llevado por un camino donde la fe en Dios simplemente es una opción más entre muchas opciones. Y me quiero detener aquí porque esta es una buena manera de revisar el estado de nuestra alma. Si tú dices, caray, ¿dónde anda mi alma? ¿En el exilio, en el estado intermedio, en la plenitud? Si consideramos solamente este postulado, esta realidad del secularismo que nos dice, ok, no te voy a quitar tu fe, pero no te voy a dejar que digas que es lo único. Te voy a dar chance a que digas que ser cristiano es una opción entre montones de opciones más. Se vale ser moralista, se vale ser hinduista, se vale ser vegano, se vale ser, iba a decir networking, pero no, ¿cómo se llama esta cosa donde te gestionas? Ya iba a decir outsourcing, pero no, tiene otro nombre. Pero en fin, son opciones y todas tienen el mismo valor. Si tú coincides, si tú concedes y les dices a todos, sí, es lo mismo. Lo bueno es que busquemos estar bien. Vas a ser bien visto en la sociedad. Pero si tú dices no, entonces te vas a meter en problemas. Ahora, ¿Jesucristo es una opción? No. Él es el camino al Padre. Y fuera de mí no hay en otro salvación, dice la palabra del Señor. Entonces, me detengo. La fe en Cristo ha llegado al punto de ser una opción entre muchas. ¿Cómo noto yo si esto se está volviendo una realidad para mi alma en mi vida? ¿Estás cansado? Dice la palabra del Señor, ven a mí tú que estás trabajado y cansado y yo te haré descansar. Pero tienes montones de opciones, ¿sí o no? Puedes tirarte a ver Netflix o todas las montones de plataformas que tienes abiertas por ahí. Está tan fácil que cuando ya te echaste todas las series de todas las plataformas que puedes pagar, te pueden ofrecer otra más gratis por un mes para que disfrútala en un clic. Y te abren otra plataforma y te abren otra plataforma y te abren otra plataforma y de pronto el ordenador de tu televisión ya no sabe ni qué rollo de tantas plataformas abiertas que tienes. Y la pregunta es, ¿estás descansado? No. ¿No? ¿Estás revitalizado? No. ¿Estás más energizado? No, pero es una opción. Ok. ¿Estás cansado? Puedes ir a Dios y descansar. Puedes ver televisión y descansar. ¿Estás cansado? Puedes hacer ejercicio. Vete al gym, haz ejercicio, éntrale con ganas, dispérsate, eso y aquello. ¿Estás cansado? Puedes hacer esto, vete a un café, echa el chal, platica con este y con aquella otra persona. ¿Estás cansado? Vete a los filtros, tómate esto. ¿Estás cansado? Esto. Un montón de opciones ante el hecho de estar cansado. Entonces cuando yo, cristiana, Araceli, me estoy tomando, abro así como que el abanico de posibilidades y decido, entonces cuidado con mi alma, ¿hacia dónde está mi alma? Porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, que hace contacto con nuestro espíritu, el Espíritu Santo hace contacto con nuestro espíritu, no hace contacto con nuestro cuerpo, no hace contacto con nuestra alma. De repente sí, cuando estamos en esta plenitud o cuando Dios nos invade, pero su intervención directa es con nuestro espíritu. Por eso dice que nuestro espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, porque ese es convencido el Espíritu de Dios, de nosotros, por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, es curioso que ahora tengamos la opción de venir a la iglesia o de no venir a la iglesia. Es una opción. Si quieres, ven, y si no quieres, no ven. Es una opción. ¿Quién dijo eso? La palabra del Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahorita alguien me llamó y me avisó que no iba a poder venir a la iglesia por esto y esto. Y yo le dije, está bien, descanse y tal vez el otro domingo pueda venir, que Dios lo ayude. El tema es, si yo no agendo mis compromisos, yo no estoy cuidando mi alma.
Es decir, no estoy cuidando mi espíritu, no estoy cuidando mi cuerpo, no estoy cuidando mi eternidad. Me estoy dejando en manos de la voluntad del alma. ¿Y de qué llené el alma? ¿De qué se está influenciando mi alma todos los días? Entonces, cuando un cristiano tiene la opción, porque Dios no nos da la opción, hermanos, ese es el tema. No es que un pastor no te dé la opción, es que Dios no te da la opción y no me da la opción a mí. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarme a sí mismo? Tengo 1500 opciones, pero tengo una decisión y tengo un compromiso. Tengo que cuidar mi alma, tengo que cuidar mi espíritu, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi camino, tengo que cuidar mi espiritualidad, tengo que cuidar mi cosecha, tengo que cuidar mi eternidad. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Leo la Biblia o leo tal cosa? No es una opción. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, esos rollos de que tenemos opciones, los rollos del secularismo. Y nos encanta vivir lleno de opciones, ¿sí o no? Nos encanta vivir llenos de opciones. Nos gusta ir a un restaurante donde hay muchas opciones de comida. Nos gusta ir a una paletería donde hay muchas opciones de esto. Nos gusta ir a un lugar donde hay muchas opciones de esto y aquello. Nos encantan las opciones. Pero con respecto a la espiritualidad, el Señor Jesús es tremendamente celoso y dice: yo soy el camino. No soy un camino, soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, nos desgastamos. ¿Qué hacemos? ¿Peleo o no peleo? ¿Exijo o no exijo? Esto, aquello, hago esto, hago lo otro. Y tú te vas a topar con un montón de opciones, pero la fe en Cristo, hermanos, no es una opción más. Es lo que tú y yo hemos elegido por gracia que nos ha sido dispensada del cielo. Por gracia que nos ha sido dispensado del cielo. Entonces el Señor expresa en su palabra, por allá en Apocalipsis 3:15, 16. Y dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ser tibio no quiere decir no estar hirviendo. Quiere decir muchas más cosas. Quiere decir no haber hecho una decisión. Quiere decir no tener el carácter para sostenerte en la decisión. Quiere decir que no hay lealtad en tu vida y en la mía, que no hay compromiso en nuestras vidas, que no hay solvencia moral, espiritual en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, me impresiona tanto el amor de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, porque de pronto para nosotros estas verdades pueden ser novedad de vida. Y es que de veras sabemos personas, hermanos, que no somos ni conscientes del cuerpo, menos del espíritu, y a veces no somos conscientes ni del alma. Entonces vivimos como que en un estado de inconsciencia a veces, pero Dios no. Dios conoce absolutamente todo y en su amor nos cuida. Entonces el Señor aquí en Ezequiel 18 hace una larga y tremenda disertación acerca de cómo es el proceder de Él, y habla desafortunadamente mucho, o afortunadamente, como lo quiera ver cada quien, habla muchísimo acerca del comportamiento, de la conducta, de las obras. Y es que no nos portamos bien para ganar el cielo. Nos debemos de portar bien porque hemos ganado el cielo. Hay una diferencia. No me porto bien para ganar el cielo, pero como gané el cielo me porto bien, tengo ya esa ciudadanía celestial y por lo tanto empiezo a comportarme de esa manera. Y cierra Ezequiel el capítulo de 18, si me ayudas, Aarón, verso 30, para decirles para respaldar lo que estoy diciendo. Dice: por tanto, yo juzgaré a cada uno según su camino. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y entonces nos anima y nos exhorta y dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina.
Verso 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y enfatiza el Señor, verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Entonces, en el alma, hermanos, están nuestras experiencias, en el alma están nuestros pensamientos, toda la información que hemos adoptado, recabado, vivido, están todos nuestros argumentos, están todas nuestras emociones y sobre todo está la voluntad. Por eso la Biblia dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, mientras que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón echa mano. Entonces aquí meditemos qué hay en mi alma, qué he guardado en mi alma que me inclina hacia lo malo o que me inclina hacia lo bueno. Y mencioné el asistir a la iglesia, el leer la palabra, que no son opcionales porque son las prácticas establecidas en la palabra del Señor para fortalecer nuestro hombre espiritual de tal manera que influyamos a nuestra alma y el alma nos colabore, sirviendo, sometiendo su voluntad a Dios, a su verdad y a su palabra. Entonces la conversión implica que yo voy para un lado y giro y empiezo a ir por otro lado. Y debiéramos de empezar por algo tan sencillo aquí. Mire, yo me convertí al Señor hace 40 años. Jamás había asistido a una iglesia cristiana, nunca. Yo me convertí el primer día que pisé una iglesia cristiana, y yo cambié, encontré a Cristo, lo sentí en mi vida y mi vida cambió por completo, Yo no tenía agenda de iglesia y a partir de mi conversión hice agenda de iglesia, todo. A partir de ahí, mi vida se trataba de ir a la iglesia, todos los días que hubiera culto en la iglesia. A partir de ahí, mi vida, una de las primeras cosas que hice fue tener una Biblia. Y una de las primeras cosas que hice fue leer una Biblia. Una de las primeras cosas que hice fue aprenderme textos de la Biblia. Una de las primeras cosas que hice en esa conversión fue involucrarme en la iglesia, servir en la iglesia. Una de las primeras cosas que hice en la Biblia fue trabajar, en la conversión, fue trabajar para la iglesia, invertir en su obra. Vendíamos tacos, hacíamos asadones, hacíamos zanjas, evangelizábamos casa por casa. Es decir, yo me convertí en una discípula del Señor Jesucristo. Ahora, con el secularismo, hermanos, los cristianos no tienen a Cristo, tienen opciones. El que quiere venir, viene. El que quiere cantar, canta. El que quiere servir, sirve. El que quiere dar, da. El que quiere apoyar, apoya. El que quiere participar, participa. El que quiere servir, sirve. El que quiere testificar, testifica. ¿Por qué? Porque están llenos de opciones. Entonces yo tengo que decirles, hermano, revísate porque a lo mejor te estás engañando. A lo mejor te estás engañando. A lo mejor deberías de estar allá de donde te encontró el Señor. Porque tal vez allá estás. Porque tienes montones de opciones. Y Cristo no es una opción. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, volteamos nosotros, yo, 40 años atrás, eso era convertirse a Cristo. ¿Qué significa ahora convertirse a Cristo? En tu propia experiencia, ¿qué significa ser cristiano? ¿Que tienes la opción de venir a la iglesia? ¿Que tienes la opción de llamarle a un pastor o a una pastora? ¿Que tienes la opción de que alguien ore por ti? ¿Que tienes la posibilidad de ser tocado un día por el Espíritu Santo? ¿Que tienes la opción de que algún día salgas bien contento de la iglesia? Eso significa ser cristiano, porque eso no es ser cristiano, hermanos. Eso es ser cristiano en el tinte del secularismo. ¿Cómo está entonces nuestra alma? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el estado de nuestra alma? A mí me impresiona mucho porque hay una porción en la Escritura hablando de un hombre que no se dice el nombre de ese hombre, no se dan características de ese hombre, muchas, que puede ser entonces cualquiera de nosotros, pero ese hombre hablaba con su alma.
porque su alma lo regía, porque su alma lo dominaba, porque su alma lo guió. Y cuando tienes una buena alma, como decíamos ahorita, pues eres guiado a cosas buenas. Pero cuando eres un desalmado, pues eres guiado a cosas desalmadas. Y cuando tu alma está pervertida, pues eres guiado a hacer cosas perversas. Entonces este hombre, si era consciente de su alma, en Lucas 12, 19 y 20, bueno, más versos relatan su historia, pero yo solo quiero leer estos dos. Hablaba con su alma y le dijo: oye, alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, su alma lo llevó por un camino que no era el camino. No era el camino. Su alma lo llevó por un camino que no era el camino. La Biblia lo registra porque Dios lo trató de necio. Necio, le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, porque todas las almas son mías, dice el Señor. Las almas de los hijos y las almas de los padres. Pero el alma que pecare, esa morirá. Necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Gastaste toda tu vida en almacenar, en lograr, en alcanzar, en adquirir, en poseer, pero te pasaste por alto atender el estado de tu alma. ¿De quién será todo esto que lograste? Porque tú vas a mi presencia y yo te daré el justo pago. El alma que pecare, esa morirá. Pónganse de pie, amados hermanos.